Hola, buenas tardes. Estamos en el programa de Leyes y Justicia, pues con unos temas muy interesantes. Está con nosotros el maestro Rodolfo Romero y pues tenemos aquí la participación de nuestro futuro abogado, Sajid. Entonces, vamos a ver este tema que se llama robo de identidad y protección de datos. Pues muchas gracias, bienvenidos, les agradezco mucho. Gracias, igualmente. Gracias, maestra, qué amable. Gracias por estar con nosotros y pues vamos a ver este tema tan interesante que yo creo que el robo de identidad es muy importante en esta época porque se han hecho pues muchas cuestiones cibernéticas, ¿no? Sí, en realidad, pues en principio agradecer tu generosa invitación, maestra, qué amable. Sajid, gracias por acompañarnos también. Es un tema que lo han considerado como el delito del siglo XXI. Y el decir que va a ser la conducta sancionada, digamos, durante este siglo por las leyes penales o por las escuelas penales, pues es un tema relevante, es un tema que preocupa y que nos debe ocupar desde el punto de vista legislativo, académico y en otros ámbitos adicionalmente. El robo de identidad en realidad es un tema que se ha presentado desde hace más de 4 décadas. Los primeros casos de robo de identidad documentados fueron precisamente en el Reino Unido hace más de 30 años, vinculado propiamente al uso de números de seguridad social para hacer servicio de usos médicos. Se asume la identidad de otra persona y entonces de manera ilícita, no apropiada, no autorizada, se adquieren datos personales y esos datos nos permiten usurpar la identidad de alguien más. Esto es importante hacer la aclaración que el punto de partida fundamentalmente del robo de identidad es el mal uso o la apropiación indebida de datos personales. El acceder a una cartera, a un portafolio, a datos que son sensibles, nos hacen fundamentalmente vulnerables y eso permite que un tercero se arrogue nuestra identidad y despliegue actos a nombre y representación de nosotros, pero fundamentalmente de manera ilícita o ilegal. Yo me acuerdo que hace tiempo salió pues una noticia de que en el sur, entre México, Guatemala y demás, se habían robado una máquina para hacer credenciales del IFE en aquella época. Sí, fue un caso muy sonado que finalmente tuvo repercusiones. Es una conducta muy frecuente en el sureste del país, pero también hacia el norte del país. La mayor parte de gente que en el norte del país, sobre todo trabajadores migrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, asumen la identidad sobre todo en números de seguridad social de ciudadanos norteamericanos, ya sea que se encuentren vivos o que ya hayan fallecido. Esto da pauta a que usurpen su identidad y desplieguen actos como si estuvieran legalmente en estancia en el territorio norteamericano. Esta es una conducta muy frecuente. Pero también hacia el sureste del país se da con mucha frecuencia en trabajadores migrantes centroamericanos que llegan ilegalmente a nuestro país, buscan fundamentalmente, acuden a las oficinas del registro civil, sobre todo en Chiapas, buscan actas de defunción de gente más o menos de la edad de la cual es el trabajador migrante centroamericano,
solicitan el acta de defunción, nuevamente buscan que se les expida el acta de nacimiento. Con el acta de nacimiento van a los módulos del INE y ahí usurpan la identidad de una gente que ya falleció. ¿Esto qué implica? Como los registros, oficinas del registro civil, no entregan con toda oportunidad la actualización de sus bases de datos o no notifican adecuadamente al instituto, a pesar de que la LEGIPE les obliga propiamente, entonces ese desfase entre los registros civiles y el propio registro federal de electores a través de los módulos del INE implica que cuando llega la información de la defunción ya se ha expedido una credencial adicionalmente. Y entonces con eso ellos transitan libremente por todo el país. Eso es también fundamentalmente robo de identidad. Creo que pues son casos muy sonados y que se dan frecuentemente, ¿no? Sí. La frecuencia, miren, por ejemplo, en el caso de nuestro país, datos de Conducef implican que aproximadamente en el año 2015 fueron un promedio de 70,000 casos aproximadamente vinculados a robo de identidad a partir de quejas presentadas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y entonces, depurando esta cifra, Conducef llegó a la conclusión que de esas quejas que se presentaron, 70,000 específicamente en 2015 tenían que ver con robo de identidad. Hasta el tercer trimestre de 2016, que es la última cifra que ha generado Conducef a partir del R27 que provee la Comisión Nacional Bancaria de Valores, estamos hablando de un orden de 57,000 casos aproximadamente. Ahora, si esto lo contrastamos con cifras en el ámbito norteamericano, realmente la cifra es muy baja respecto del contexto de nuestros vecinos del norte. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo que fundamentalmente lo que se reporta al año, sobre todo en 2016, fueron 15 millones de personas que le robaron su identidad. 15 millones de personas. Entonces, estamos hablando que en el contexto norteamericano casi cada 3 o 4 segundos una persona le es robada su identidad solamente en adultos en Estados Unidos de Norteamérica. Si lo contrastamos contra los 57,000 que reportamos hasta septiembre de 2016, la cifra no coincide. De acuerdo al número de población que tenemos, al número de tarjetavientes y finalmente lo que estamos reportando. ¿Esto qué nos indica? Que no se cuentan con cifras precisas fundamentalmente para ello. Entonces, pues sí está muy grave, ¿no? Sí, desde luego, pero Leti, te comento en un momento dado que el punto de partida de este tema es el tema de datos personales. Y aquí Sajid Cedillo en un momento dado nos podría abundar un poco más, Sajid, sobre el tema de la protección del dato personal. ¿Qué es formalmente el dato personal, Sajid? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, el dato personal es aquellos datos que nosotros brindamos y que nosotros tenemos en el sentido de que tenemos datos personales sensibles, datos personales de trabajo, datos personales escolares y biométricos. Esos datos personales nosotros los subimos a una red informática y esa red, internet, Facebook o cualquier red social mencionada, nosotros los hacemos públicos. Y como dice el maestro, algunas veces podemos jalar esa información, sabemos dónde, el informante que está buscándonos quiere saber dónde estamos, pues en Facebook ponemos, trabajamos en tal parte, hacemos esto, tenemos este correo electrónico, nuestro número y la foto. Y con eso nos pueden detectar fácilmente. El artículo 16 constitucional nos habla sobre la protección de datos personales que tenemos que tener y de ahí se basa la ley del IFAI o Liberty INAI en cuestión de que nos habla de los derechos ARCOS y los derechos ARCOS es rectificación, cancelación, oposición y el acceso a los datos personales. Y eso nosotros los estamos brindando en el sentido público y cualquier persona que se dedique a esto jala nuestra información y empieza a hacer Facebook falsos, Twitter falsos y empiezan a estar como nosotros. Realmente todavía en México le falta mucha legislación para proteger esto de la usurpación de identidad. Obviamente Colima ha sido uno de los pioneros y ahorita en nuestro Código Civil actual del Distrito Federal, en el artículo 211 bis, nos habla sobre la usurpación de identidad. Entonces es lo único que tenemos en legislación. Y cabe mencionar que aparte
la protección de datos personales, nosotros debemos de saber qué vamos a dar al público, qué es lo que vamos a transmitir, y si nosotros sabemos que esos datos cualquier persona los puede ocupar y estamos conscientes, pues nos tenemos que atender a las consecuencias, porque hay algunas personas que se dedican a esto, son los phishing, los farmers, la ingeniería social que lo utilizan mucho, en fin, infinidad de cosas, y pueden llegar hasta nuestras cuentas bancarias a robarnos esa información. Es lo más grave. Y es lo más grave, realmente clonan páginas de internet que son cuentas espejo, páginas espejo, con ventanas emergentes, y nos piden, el banco nunca te va a pedir que tú proporciones números de cuenta, tarjetas bancarias, número personal, nada, no te va a pedir nada, ni actualización de datos por vía telefónica, nada. Entonces ellos se dedican a hacer esas páginas para que en un momento esa persona caiga y uno brinde sus datos, y ya al rato, oye, tuviste una compra en Pakistán, ¿no? Yo nunca he ido a Pakistán, y el dinero lo bajan de esa cuenta. Entonces yo siento que la protección de datos personales es lo más importante, y es de ahí donde todo mundo deberíamos de saber qué es dar información y también recibirla, tener ese tratamiento de información y a quién se lo vamos a dar. Sí, porque está muy delicado y muy grave, ¿no? Yo hace poco a mi hija pues le pasó, sin ir más lejos, de que le hicieron un cargo indebido. No, un Oh. un Facebook, en donde aparentemente era ella, pues no era, ¿no? Y lo más grave es que también le empezaron a mensajear a sus amigos, como si fuera ella. Afortunadamente pues le empezaron a decir, oye, porque nunca se contacta, tenemos una forma de contactarnos con nuestros amigos, ¿no? Entonces, la manera que lo estaban haciendo, pues luego se dio cuenta, porque le empezaron a hablar y a mandar mensajes. Es importante saber que con los prestadores de este tipo de servicios que proveen estos perfiles o muros personales, donde uno comparte información frente a un grupo, si es público, si es cerrado, es importante saber que hay cierto tipo de políticas de estas empresas que permiten notificar ese tipo de abusos, y cuando hay una afectación de un tercero o inclusive hay una cuestión de carácter legal, se puede solicitar formalmente a estos administradores que cancelen esa cuenta. Entonces, tal vez hay ocasiones que tardan una semana, a veces han tardado un mes, pero finalmente sí se puede, porque ellos verifican finalmente, sí. Y si uno demuestra que en efecto alguien está usurpando ese perfil o es falso finalmente, entonces se cancela el perfil correspondiente. Sí, lo hizo en Facebook y rápido, ¿eh? Sí. Y la verdad sí se puede hacer rápido. Qué bien. Pero sí es pues yo creo que es hasta peligroso, ¿no? Que te empieza a contactar gente que la verdad ni conoce. Algo que decía acertadamente Sajit es, cuando uno sube información a internet, esa información técnicamente le pertenece a uno, es el derecho a la protección a la propia imagen, es un dato personal, es qué tanto yo quiero hacer privado o público alguna información inherente a mi persona. Pero lo interesante de esto es que cuando ustedes suben la información a internet, a este tipo de perfiles o cualquier otro medio, prácticamente uno le está diciendo adiós a las fotografías o imágenes o información que uno comparte. Es decir, lo privado en internet francamente es difícil aceptarlo, entenderlo. Hay un autor que sostiene que lo neopúblico es que no existe lo privado. Y no existe lo privado en internet porque uno propicia fundamentalmente en compartir esa imagen. Esto jurídicamente le estaría vedado a un tercero no utilizar mi imagen. Pero técnicamente en la posibilidad, desde el momento uno sube esta información, francamente está a disposición de todos. Y entonces no hay vuelta de hoja sobre esa imagen. Entonces hay que ser muy consciente. ¿Tú qué le aconsejas al público de cómo protegerse? Hay muchas medidas. Creo que en la parte preventiva sobre robo de identidad tenemos que ver primero que la gente esté consciente sobre la importancia de sus datos personales. Entonces, la forma antes de ser correctiva y llegar a una cuestión de que tenga que iniciar una averiguación previa, de formular una denuncia para integrar una carpeta de investigación, bueno, pues lo fundamental es decirle a la gente, cuida tus datos.
cuida tu información personal, no la compartas, no tires a la basura, por ejemplo, información bancaria, financiera, escolar o de otro tipo, porque finalmente cuando alguien encuentra en la basura esa información, seguramente alguien le puede dar un mal uso. Eso se conoce un poco como en las técnicas que utiliza la gente que se dedica a robo de identidad, como bucear en la basura, hurgar en la basura. Y si ustedes revisan los cestos de basura de las personas, van a encontrar información relevante. En el Reino Unido es muy común, por ejemplo, en este tipo de cuestiones, que un policía cuando observa en un bote de basura información, estados de cuenta, lo rompe. ¿Por qué? Porque si esto cae en manos de terceros, puede devenir en suplantación de identidad. Entonces, la primera medida es el propio ciudadano, que esté consciente de que su información es importante y que no la puede compartir. Ya el INAI ha generado algún tipo de políticas públicas, números de atención telefónica, algunos talleres para sensibilizar a la gente sobre la relevancia de su información personal. Entonces, volvemos al mismo punto que comentábamos con Sajid. El tema inicial es protección de datos personales. Toda información que me permite ser identificado o identificable y que puede caer en manos de terceros puede comprometer mi identidad. A partir de eso, entonces, la primera medida es el propio ciudadano. Sí, creo que es importante. Además, ya hay la policía cibernética, ¿no? En la policía cibernética sí puede acceder a través de los nombres a los datos de Facebook, de las redes sociales en general, ¿no? Sí, la policía científica de la propia Policía Federal a través de la Policía Cibernética ya ha tomado también algunas medidas. Se reportan también quejas ante la Policía Cibernética sobre suplantación de identidad. Ahí quizás las cifras no son como muy públicas o a veces también no corresponden al universo de ciudadanos que somos, pero digamos que ya se está atendiendo. Sí. Y al final es investigar quién usurpó la identidad fundamentalmente, y a partir de esa denuncia que se presentó, pues iniciar todo un proceso de investigación que puede derivar, como decía Sajid, en el caso de Colima ya hay un tipo penal. Ellos desde 2007 tienen el tipo penal de suplantación de identidad. En el caso de la Ciudad de México, por ahí del 2009, también ya se incorporó el 211 bis al Código Penal para esta ciudad, tipificando la conducta de suplantación de identidad. Pero digamos que el Estado de México, creo que por ahí del 2011 aproximadamente, ya también incorporó en su legislación penal el robo de identidad. Pero digamos que solamente son pocas entidades federativas. En el ámbito federal no existe el tipo penal sobre suplantación de identidad. Apenas en noviembre pasado la Cámara de Diputados ya emitió un primer dictamen. Este dictamen se generó y se turnó a la colegisladora, en este caso el Senado de la República, y el tema está ahorita si en este periodo de sesiones surge la modificación del artículo 414 del Código Penal Federal para tipificar el robo de identidad. Estados Unidos desde hace 20 años tiene el delito de suplantación de identidad y hay un acta federal, y esa acta federal se replica en cada uno de los estados de la Unión Americana, donde la legislación es exactamente la misma, en lo local o en lo federal. Pero entonces estamos hablando de una estandarización de la conducta, y el legislador ha previsto en estos dos ámbitos de manera concurrente el tema del robo de identidad. Entonces, pues sí que es algo muy delicado, ¿no? En cuanto al robo de identidad. Sí. Quisiera comentarte que, por ejemplo, el INAI ya tiene una línea de atención cuando una gente es víctima de robo de identidad. Ya han creado un centro de atención. La Conducef ha creado un protocolo de atención a víctimas de robo de identidad. Una de las instituciones que más ha llevado este tema es precisamente la Conducef. Digamos un poco por la naturaleza de las denuncias que derivan en fraudes o en clonación de tarjetas. Pero finalmente es importante saber que ellos han hecho cosas importantes, un poco a partir de la educación financiera. Han generado una política pública, atención y diversos documentos que acompañan al ciudadano, porque para el ciudadano, maestra, es un verdadero martirio el iniciar propiamente denuncias por robo de identidad. Cuando ustedes van a la fiscalía correspondiente, lo primero que dice el fiscal al momento de integrar a partir de la denuncia y la carpeta de investigación es de qué están hablando. Es decir, no es un tipo penal que esté todavía tan familiarizado propiamente este tipo de operadores jurídicos, pero sí es importante saber que existe el tipo penal que se tiene que denunciar, pero se tiene que ir fundamentalmente. Vamos a un corte y regresamos. Muy bien.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. El científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Pues estamos con este interesante tema de robo de identidad y también de datos, ¿no? Y estábamos viendo un punto muy interesante que sucede mucho en la Ciudad de México, el robo de bolsas, el robo de carteras, el robo de mochilas. Y bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con nuestra credencial, que antes era del IFE y ahora se llama del INE, ¿no? Sí, en efecto, doctora. Fíjese que la mayor parte de las técnicas que utiliza la gente que se dedica a sustracción de datos con fines de suplantación de identidad, una de ellas es precisamente el obtener, a veces de manera violenta, este tipo de información. Sustraerle a una persona su portafolio, alguna carpeta, su cartera. Esto ya da pauta para tener en sus manos del delincuente información relevante. Desde tarjetas bancarias puede ser, hasta la propia credencial para votar con fotografía. Es un elemento que cuando menos contiene 15 datos. Sí. 15 datos. 15 datos, ahora ya si se determina si quieren el domicilio o no se quiere el domicilio en los módulos, pero al final tiene información importante. Hoy, por ejemplo, la gente que se dedica a esto, simplemente accediendo a su CURP, a esa clave única de registro de población, y algún dato adicional como la fecha de nacimiento, le permite acceder a mucha información del ciudadano. Pero no solamente es eso, el tema es también, por ejemplo, el llamado, lo que le comentaba, hurgar en la basura. La otra se llama ingeniería social. Un agente llama por teléfono, simula haciéndose pasar por alguien que no lo es, y el tema es que si del otro lado de la línea el ciudadano le va a creer al que está en la línea. Hablo del banco, tiene usted que entrar al siguiente sitio o tiene que proporcionarme su información de su tarjeta bancaria. Lo común es que la mayor parte, con un poco de sentido común, la gente decía, bueno, si es realmente el funcionario del banco, el ejecutivo del banco, o no lo es. Bueno, mucha gente sí comparte su información. Eso se llama ingeniería social. Una forma de simular, engañar, hacer caer en el error a las personas con el fin de obtener información sensible o información personal. Pero lo comentaba Sajid también hace unos minutos, está el phishing. El phishing es enviar correos masivos, correos electrónicos masivos a muchos ciudadanos y a través de esos correos masivos obtener información financiera. Lo que le dicen bien es, si usted no actualiza sus datos ingresando al siguiente vínculo, www, el nombre de alguna institución bancaria, .com o .net, entonces finalmente se va a cancelar su cuenta bancaria. Imagínese si esta información le llega a su teléfono celular y usted se encuentra en el extranjero y depende de su tarjeta de crédito. Sí, claro. Y dice, a ver, si no actualizo la información me la van a cancelar, ¿qué voy a hacer? Mucha gente en ese esquema proporciona la información, pero están entrando, como dice Sajid, a lugares espejo, sitios espejo donde fundamentalmente no es la institución bancaria y están alojadas en servidores proxy, en servidores temporales, donde se obtiene esa información y el resultado es el siguiente: clonación de tarjetas bancarias.
Sí, también existe el phishing, cuando te envían mensajes de texto y te dice, actualiza tu información bancaria y entra a este link. Uno va entrando y, oh sorpresa, ya no tienes dinero. Aparte, regresando con las redes sociales, comentábamos que pues nosotros damos público nuestro perfil, nuestras fotos, pero hay a veces que esas fotos tienen metadatos y esos datos son los datos sobre datos en los cuales uno no los puede ver. Cuando uno desglosa los datos de la imagen, pues te sale que es de tantas resoluciones, o sea, son los datos que uno puede ver. Mediante programas se puede ver los metadatos y esos metadatos alojan en dónde fue tomada la foto, cómo fue tomada la foto, por quién la tomó y de qué celular, qué cámara. Entonces, te da la latitud y la longitud de en dónde fue tomado, agarras esos datos, los subes a Google y vas encontrando dónde está la persona. O sea, realmente es algo muy peligroso subir una foto, pero en estos tiempos que ya todo se maneja por redes sociales, sí, que se sube información privada, que pues ya estamos todos en peligro realmente, y el día de mañana alguien se va a llamar igual Sajid y va a hacer la copia y va a hacer lo mismo que yo hago. Un ejemplo, si yo, como dice la legislación penal del que estábamos hablando hace ratito, del 211 bis, que dice que aquella persona en la cual haga mal uso de datos personales tendrá de 1 a 5 años de prisión y de 400 a 600 días multa. Yo diría, ese es el primer párrafo, yo diría que se tiene que ampliar ese margen de prisión, porque realmente día a día, y como es el maestro Rodolfo, es el delito del siglo XXI. Día a día va a cometerse más y más y más. Y luego está el otro párrafo que dice, si aquella persona tiene la voz parecida físicamente o tiene una similitud, se aplicará al doble la sanción. Pero creo que eso no es muy factible, ¿no? Y día a día yo le he comentado algunas veces al maestro Rodolfo que los delitos informáticos van a suplantar a los delitos físicos menos 4 delitos físicos, que es la violación, el secuestro, invadieron terrenos, etc. Pero todos los demás delitos ya están cibernéticos y es más fácil a alguien hacer un delito cibernético, usurpar la identidad, robar datos personales, que irlo a investigar, pararse afuera de su casa, ver a qué horas sale, a qué horas entra. Nada más con el simple hecho de subir una foto a Facebook y dices dónde se encuentra, en qué momento está y por los lugares donde frecuenta, ya saben dónde está. Y luego esa información, como volver a repetir, ¿qué va a pasar con esa información después de que mueras? ¿Qué va a pasar? Es una protección de datos personales que la Habeas Data, que es el máximo legislación que hay en el mundo, nos dice, bueno, derecho al olvido o que trasciendan. Pero si trascienden, puedes quedar como zombie digital, que es aquellos datos personales en los cuales siguen navegando en internet, pero nadie se hace cargo de ellos. O sea, ya quedaron ahí para toda la vida, navegando, estando en la nube virtual. Entonces, ¿qué pasará? Algunas disposiciones de Facebook, Twitter, Google ya dan cuentas conmemorativas o derecho al olvido. El derecho al olvido es el momento que uno quiere que ya toda la información se pierda, para que ya se borre, se baje, para que ya no hagan mal uso de esos datos. O si quieres que se siga conmemorando como una lápida virtual, que sigan viendo quién eres, quién fuiste, que sigan subiendo fotos que realmente para que te recuerden. Entonces, toda esa información debe ser protegida, porque no estamos exentos. Si ahorita nos están robando la identidad, cuando fallezcamos va a ser la identidad de todo mundo. Y al rato, digamos, Pedro López murió en el 2011 y ahorita está haciendo compras. Entonces, o no sé, abrió un nuevo Facebook, o ¿qué pasará con esos datos personales? Yo pienso que hay que hacer énfasis en los datos personales después de la muerte.
y designar, como Facebook dice, a una albacea digital. Sí, eso es muy interesante. Yo creo que bueno, estamos hablando del futuro, ¿no? Porque... Ese sería un muy buen tema, doctora, si usted nos invita en una sesión posterior. Perfecto, la herencia de los bienes digitales. El testamento digital. El testamento digital, eso es algo muy importante y bueno, creo que es un tema relevante. Sí, bueno, y nos va a ocupar más tiempo, claro que sí están invitados. Muchas gracias. Para tocar el tema, porque digo, afortunadamente este programa se ve en varios países y sí es importante pues que la gente sepa el peligro, el que está uno tanto vivo como muerto, ¿no? Hoy hay empresas que se dedican a rastrear cuando una persona falleció, a rastrear en internet si hay algún tipo de actividad vinculada a esa persona que falleció. ¿Cuál es la idea? De que este tipo de empresas detecten de manera oportuna algún tipo de mal uso de la información del fallecido o un posible robo de identidad. No sé si recuerdo, doctora, cuando estudiábamos en la facultad, nos decían, bueno, los efectos jurídicos de una persona más allá del de cuyos se limitan a este aspecto, ¿no? Sí. A la transmisión de la masa hereditaria. Oye, no. Ya. Ahora es el tema del robo de identidad sobre gente que ha fallecido, viva o que ha fallecido. Entonces sí es sumamente grave. ¿Qué le podía, bueno, como gente joven, aconsejar a los jóvenes para que, porque son los que más chatean y son los que se meten al Face de todos sus amigos y se toman fotos nadando, ¿no? Muy importante, su dispositivo, Uh-huh. su teléfono inteligente, su smartphone, tienen que configurarlo para desactivar el GPS. Uh-huh. Mucha gente no se da cuenta en la configuración de su propio dispositivo que está activada la función GPS. Entonces toman una fotografía, le envían y van todos los metadatos que decía acertadamente Sajid, van en esa fotografía. No es más que ver las propiedades del documento, analizarlo con un software especializado y todos esos metadatos se traducen en una latitud, altitud, longitud que nos permiten dar con un margen de casi 5 o 10 metros de error sobre dónde fue tomada esa fotografía. Y si la estoy enviando en este momento, muchos saben perfectamente dónde estoy. Entonces, primera recomendación, que en sus teléfonos móviles desactiven el GPS. ¿Por qué? Porque finalmente, bueno, es algo que puede revelar información muy importante sobre el ciudadano que está utilizando ese dispositivo. Bueno, también que al momento que estén mensajeando, mandando mensajes, no revelen información. Que no digan, estoy comiendo en tal parte y mandan la ubicación. Sí, mandan la ubicación, el platillo y todo lo demás, ¿no? Para que se les antoje. Cada foto, ¿no? O sea, tampoco hablar, aunque se oiga muy trillado, hablar con desconocidos por internet. Sí. Porque como hace, ha habido delitos muy feos, sí, exacto. Muy fuertes. Y también, o sea, se puede hacer una ingeniería social con solamente un mensaje de texto y con una conversación de 5 o 10 minutos conoces a la persona, conoces cómo es y entre líneas también se puede saber esa persona cómo es, si es deprimida, si es feliz, si es cosas por el estilo. Otra, no suban tanta información a Facebook, limítense. Si van a hacer su vida pública en internet, sepan hasta dónde llegan los alcances. Si van a hacer videos, los videoblogs, sepan dónde van a estar y no siempre en el mismo lugar. O sea, si van a hacer un auditorio o algo así, siempre es auditorio, pero nunca revelen dónde están. También no manden cosas que no, porque luego empieza el sexting, texting. Y ese es otro tema muy interesante que podemos también comentarlo. Sí, porque digo, bueno, para la gente que no sepa del sexting, pues es el acoso sexual por internet, ¿no? Es una conducta derivada, pero en realidad es el intercambio de imágenes eróticas o con contenido sexual. Se da mucho entre menores de edad, pero no necesariamente menores de edad. Ha habido casos documentados, inclusive a nivel mundial, caso Costa Rica, donde la viceministra de Cultura compartió un video de su pareja y finalmente esto trascendió y se hizo viral en redes sociales, en la red social de videos de YouTube, y finalmente esto implicó que ella tuvo que renunciar y le costó hasta el matrimonio, solo a partir de un video con contenido erótico que compartió ella frente a su pareja. Entonces es un tema muy grave. Pero al final volvemos al mismo punto.
ella quiso compartirlo con alguien, pero ese tercero no estaba autorizado para difundir ese video y sin embargo lo hizo. Bueno, el tema fue grave porque fue una de las primeras crisis en el gobierno de la presidenta Chinchilla o expresidenta Chinchilla en Costa Rica. Sí. Entonces, bueno, es un tema ahí bastante interesante también entre los jóvenes y no tan jóvenes. Sí, y también otro sí, porque luego son novios y se mandan fotos ahí sí. Para que no me extrañes, ¿no? Exacto. También otro consejo que les doy, no suban tanta información a las nubes virtuales. Llámese, bueno, las que están ahorita, y suben contenido, fotos, lo que le han pasado a muchas actrices o cantantes que suben fotos, sus fotos privadas, la persona craquea la nube virtual, saca las fotos y las difunde, o llama y dice, oye, tengo tus fotos, ¿cuánto me das para que no las publique? Entonces, también no suban tanta información ni relevante, ni estados de cuenta, ni cosas que sepan que son susceptibles de que sea craqueado. Ningún sistema es confiable en el internet, pero hay que tener varios métodos de protección de datos personales, tratamiento de datos personales, y saber en dónde los vamos a dejar, y que si esa empresa que va a almacenar nuestros datos te cierre todas las puertas traseras y nos dé tanta confiabilidad de que no se pueda craquear esa nube virtual. Y otra muy pero importante, las nubes virtuales, ahorita, nada más termino esta idea. ¿Qué nube virtual es así como que muy famosa? Como para que suban... Amazon, fundamentalmente. Amazon, Google Drive, la nube de iOS, okay. ¿Qué otra? Mega. Sí, para que tenga cuidado las sí. personas. O sea, Mega, segunda mano. O sea, cosas de importancia. O sea, segunda mano es para vender, igual que Amazon. Pero también dice datos personales. Y están las propiedades, ¿no? También exacto. Es que la mayor parte de ellas son nubes comunitarias, o sea, son nubes públicas o que tienen un contenido comunitario. Sí hay nubes privadas también que reservan el quien accede a esa información y bajo el esquema, pero la mayor parte de estas que acaba de mencionar exactamente Sajid son nubes comunitarias. Entonces todo el mundo puede acceder. Y entonces cuando acceden a esa información, bueno, pues se complica un poco la situación. Te comentaba, sí. El tema del correo electrónico es fundamental también. Nunca contesten correos electrónicos cuando el emisor aparentemente es el banco y ustedes reciben esa comunicación del banco vía un correo electrónico. No, el banco nunca lo va a pedir. Entonces, nunca. Yo sí lo he hecho porque te llaman luego del banco y pues le pongo estoy ocupada, ¿no? Pero entonces está mal. Sí, definitivamente nunca contestar esos correos. Si les llega a su teléfono celular un mensaje de texto y les da una URL o un hipervínculo, ingresa aquí para actualizar tu información bancaria o financiera, nunca lo hagan. Desde el momento en que lo hacen y activan ese hipervínculo, un tercero puede tomar control sobre su dispositivo y entonces puede toda la información que transite en su teléfono celular estarse comprometiendo y puede derivar también al robo de identidad. Si les mandan un mensaje multimedia también a su teléfono celular, no lo hagan. Si les piden que se comuniquen a un 01800 para dar su información bancaria o financiera, tampoco lo hagan. Eso se llama phishing también. Son algunas de las técnicas que utilizan fundamentalmente la gente que se roba identidad, entre otras. Sí. Oye, pues qué bueno que me dices para tomar mis reservas, ¿no? Y cuando le llamen en ese sentido, mejor díganle no puedo y vayan al banco, porque ahí sí conoces a la persona físicamente y sabes que está en esa institución bancaria y que él sí te va a poder pedir los datos, que no va a hacer mal uso de la protección de tus datos personales, pero imagínense, se lo estamos dando en teléfono y se lo estamos dando a alguien a la deriva, los datos personales, y al final, ¿por qué? Por eso hay tantos robos de identidad y tantos, ¿por qué ya no tengo dinero en mi cuenta? ¿Qué fue lo que es? También hay que saber en dónde metemos nuestro número de cuenta cuando dicen como para ver películas, ¿no? Ingresa tu número de tarjeta para que tengas acceso y que se te empiece a cobrar la renta mensual. También hay que saber si lo vamos a dar o no lo vamos a dar y si es una empresa seria, la verdad. Porque si no, al rato ya se suplantaron la identidad. ¿No? Exacto. Sí. Por ejemplo, lo que se ha hecho a través de AMIPSI en ese esquema es las certificaciones, le llaman sellos de confianza, sellos de seguridad.
cuando una empresa provee este tipo de servicios basados en comercio electrónico, lo que hacen es que se certifica a través de AMIPSI, que es la Asociación Mexicana de Internet, diciéndole, es confiable esta página. Y es confiable porque en el momento en que entran, por ejemplo, a tiendas virtuales, se hace el pago de películas o descargas, lo que se hace es que se entra un HTTPS, que es un hipertexto de seguridad. Cuando aparece el famoso candadito ahí en la URL, quiere decir que ya no es visible esa información más que para la empresa y el ciudadano que está haciendo la operación a través del comercio electrónico. Entonces, estos sellos de confianza, estos sellos de seguridad, esa certificación que hacen sobre sitios de internet, pues es fundamental porque esto le dice al ciudadano, oye, es un sitio seguro. Además está protegido por mecanismos de seguridad informática o criptografía, donde está protegida la información y solamente la visualizan el usuario y la empresa, nadie más. O sea, si aparece URL, Ajá. ¿es confiable? Si aparece el HTTPS, que es un protocolo de hipertexto de seguridad, y el candadito, quiere decir que ahí está cifrada la información. Ya no es visible para todos los demás, sino solamente visible para el usuario y con quien estamos proporcionando el número de tarjeta bancaria. Es un protocolo de hipertexto. Ay, es importantísimo todo lo que Es un mundo aparte. Sí, yo creo que ya saliendo voy a ir al banco. Guardarlo bajo del colchón. Bueno, las instituciones que se dedican a establecer revisar el historial crediticio de las personas tienen una alerta que se llama alerta buró. La alerta buró implica propiamente que cuando uno paga este servicio frente al buró de crédito es relativamente barato y mucha gente no lo sabe. Son aproximadamente 270 pesos al año, donde el buró de crédito le dice, a ver, mira, en este momento determinada institución bancaria o determinada institución financiera está buscando tu información. ¿Por qué? Y entonces les llega a ustedes en la notificación del buró de crédito, mira, esa institución y esa institución están buscando datos crediticios tuyos. ¿Estás consciente de ello? Uno se percata y dice, bien, oye, pero ¿por qué si yo no he solicitado crédito con estas instituciones? Eso me alerta de que posiblemente más adelante voy a ser objeto de robo de identidad. Entonces es importantísimo. El servicio realmente, el pago es barato, es anual. ¿Dónde lo haces? Bueno, se contrata en el buró de crédito. En el buró de crédito se hace el pago correspondiente. Te comentaba, 270 pesos al año, y entonces me envían información. Y esto me permite estar en todo momento monitoreando si alguien está buscando información acerca de mi persona. Ay, es importante. ¿Dónde está el buró de crédito? Bueno, se puede hacer el servicio a través de internet, también tienen un sitio específico y se puede habilitar para activar el servicio también. Y entonces le llega la notificación a su correo electrónico o a su propio teléfono móvil diciéndole, mira, tantas instituciones están buscándote. ¿Por qué? Porque finalmente alguien hizo una solicitud. Entonces, si alguien hizo una solicitud o quiere hacer una solicitud, posiblemente robo de identidad. Ay, no, sí que está delicado. Tenemos nada más 3 minutos para salir del aire. Sí me gustaría que cada uno de ustedes le mande un mensaje al público. Bien, sí es importante que el ciudadano, reitero, esté consciente de la importancia de los datos personales. Eso es fundamental. Que hay instancias ante las cuales se puede acudir ya. Hace algunos años, cuando empezábamos a hablar de este tema, francamente había pocas políticas públicas, no había marcos normativos, no había legislación. Aún es insuficiente, pero digamos que ya. Creo que ellos tendrían que ver, primero, si hay un mal uso de sus datos personales, tener que ir al INAI a presentar su denuncia correspondiente por el uso indebido o además ilícito de sus datos personales. Entonces, tienen la vía administrativa para denunciarlo ahí y que se investigue. Si son objeto de robo de identidad, inmediatamente notificar, presentar la denuncia correspondiente e iniciar toda la carpeta de investigación. Porque es una forma de deslindar esa responsabilidad, de decir, yo no fui, alguien más lo hizo a nombre mío. Entonces es importante que lo denuncien. Si esto tiene que ver con tarjetas bancarias, tienen que ir a Conducef. Si esto tiene que ver con el SAT, tienen que ir también a Prodecon. Pero cuando menos el ciudadano tiene que ir ante 8 o 9 instancias, entre ellos la FEPADE. Si presumimos que hay un mal uso sobre el robo de nuestra credencial para votar con fotografía, entonces hay que ir a la FEPADE, decir, es posiblemente robo de identidad, puede derivar en esto, hay que hacerlo de conocimiento. Entonces es importante esto también, que esté consciente. Ya que nos quedamos. Sí, bueno, nada más para reiterar, necesitamos abogados que realmente tengan
este uso y que se metan más a esta investigación sobre el derecho informático, porque esto es lo que nos va a venir de mucho tiempo y es desde ahorita, desde el siglo XXI, la nueva rama del derecho en la cual vamos a tener que estar muy protegidos porque viene todo lo que es el mundo cibernético a nuestros pies. Pues muchas gracias, eso fue todo. Están invitados para otro programa, que hay muchos temas, y nos vemos. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego.